Mi gente, aquí Melvin Elías, director de Mariano Music. Ya ustedes saben, el video de hoy va a ser totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Hoy o ahora acaba de salir el nuevo tema de aventura con Bad Bunny. Entonces se me ocurrió hacer una reacción del video. No sé si el video es bachata, perdón, el tema. No sé si el tema es bachata o reggaetón con bachata. No tengo la menor idea de lo que es. Pero decidí ponerme un poco vulnerable, ya que yo por lo regular hago todo lo que tengo que hacer para aprender el tema detrás de las escenas, y entonces yo subo el video ya cuando todo está arreglado. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que todos nosotros los que escuchamos la música, y cuando la escuchamos por primera vez, no todo nos sale de una vez. Así que quiero hablar con ustedes un poco de cuál es mi proceso. Yo básicamente, cuando escucho un tema nuevo la primera vez, lo escucho sin ningún enfoque a nada. Yo solamente quiero que el tema me llegue. Si me gusta, me gusta. Si no me gusta, no me gusta, ya que solamente puedes tener la primera impresión del tema una vez, y hay que hacerla que cuente. Después ya me pongo entonces los oídos de músico y me pongo a escuchar diferentes cosas, ¿no? Y a tratar de usar lo que uno ha aprendido con su teoría para entonces descifrar lo que está pasando. Si este tema tiene algunas partes que son de bachata o interesantes, puede que vaya a la guitarra y les enseño a ustedes un poco más de cómo yo trato de descifrar lo que estoy escuchando, ¿no? La primera vez solo me van a ver escuchándolo, yo lo voy a adelantar, y entonces la segunda vez cuando lo escuche voy a hablar con ustedes de lo que está pasando. Así que si no han escuchado el tema, denle a pausa y escuchen. En lo que ustedes escuchan el tema, yo aquí me voy a hacer el loco y voy a mirar para arriba a darle un poco de tiempo a ustedes para que escuchen el tema. Ni siquiera tengo un reloj. Ok, entonces en lo que ustedes escuchan el tema, yo también me voy a poner a escucharlo. Así que si ustedes no han escuchado el tema, escúchenlo, ya que cuando yo vaya a descifrarlo, lo voy a poner y voy a darle la pausa. Así que eso puede que te arruine la experiencia si no lo has escuchado. Así que déjenme yo aquí darle a play y voy a adelantar esto para que no se queden mirándome la cara solamente. Vamos a escucharlo. 14 minutos tiene ya que salió y tiene 500 millones de vistas. 500 millones, no billón, millón con M. Ok, chévere. No sabía qué esperar, pero me imaginé, obviamente iba a ser o bachata o reggaetón, una mezcla de las dos, ¿no? Mi primera impresión me sorprendió el bachatón. Se parece mucho a Pobre Diabla, que hicieron con Don Omar, ¿no? Y al final le pusieron lo que es el bachatarengue, pero con la pista de reggaetón abajo, que es casi como mayor que yo. No, sostiene eso. Ahora vamos a sentarnos al frente de la guitarra. Voy a escuchar el tema una vez más y voy a ver si lo puedo descifrar. Ok, esta es como la cuarta vez que he tratado de explicarlo todo en one take. Vamos a comenzar con el requinto primario. Ciertos puntos que hay que tener en cuenta. Por lo general el tema tiene la misma progresión. Los acordes son La menor sostenido, Sol sostenido, Re menor sostenido y La menor sostenido. Ok, esa es la progresión. Primero que todo, recuérdate que eso está mezclado. O sea que si algunas notas no se escuchan, es porque es una mezcla. En vivo tienes que tratarlo con un poco más de cuidado, ya que si no lo haces, entonces puedes tener un poco de choque con las vocales. Eso es lo primero. Lo segundo, te voy a poner la tablatura para que sepas cómo tocar la frase, ¿no? Y cada compás, y de ahí tú tienes un espacio para poder hacer tu rejuego y darle tu gusto. Por lo general, este tipo de guitarra o de requinto, lo que tú haces es que creas una base que le vamos a llamar el requinto primario, y ya de ahí entonces tú, el tercer y el cuarto compás, le puedes hacer uno o dos ajustes. E incluso hay partes en las que Lenny, no toca el cuarto compás o la frase del cuarto compás. Vamos a hacer las frases una a la vez. Y primero que todo, ¿dónde está pasando esto? Esos son los acordes básicos. Eso es lo que él está usando. Así que
Eso básicamente es la idea primaria. Ahora, como te había dicho, hay algunas partes en las que la cuarta él no la hace. O sea que hace lo siguiente. En vez de hacerlo, él le suma esto que es de tresillos, ¿no? Otra cosa que él hace es que el cuarto compás o el cuarto measure, ¿no? Si esto es 1, 2, 3 y 4, esta, él puede que en vez de tocarla, él puede cambiarla y le puede sumar esta nota. Todo eso es básicamente lo mismo. Recuerda que tú estás haciendo improvisaciones sobre el acorde. Así que toma lo que yo te di con la tablatura y ya de ahí date tu propio espacio para jugar con eso. Hay una sección en la que Bad Bunny canta que la música se siente como si está bajando. Él lo que hace es que entonces la guitarra, él en vez de tocarla en ese registro va a tocar los mismos acordes, pero acá abajo. Y básicamente es rasgueado. Eso es básicamente lo que él hace, lo repite 2 veces y entonces después comienza o vuelve y entra la guitarra primaria. Si lo estás haciendo en vivo, y te lo voy a poner aquí una vez más con la tablatura. Ahí lo tienes con la tablatura. Ahora, puedes darle un poquito más de rejuego. No sé, está en ti darle tu propio gusto. Y eso pasa tan rápido que al final del día no tienes que hacer tanto para llamar tanto la atención, pero no lo tienes que hacer necesariamente exactamente como lo hace el tema. ¿Cómo carajo es? Ok, la próxima parte tenemos que tener en cuenta algo. Cuando tú escuchas ese tipo de sonido, ¿no? O estás perdido, puedes hacerte unas preguntas para tratar de ver si tú puedes descifrar lo que está pasando. Primero que todo, en esa melodía, la parte aguda, o sea, las notas finas, tienen una secuencia. O sea, si están subiendo o si están bajando. Esta parte, eso está bajando. Eso está subiendo. Entonces, esas son cosas que tú puedes mirar y ver si tu oído las puede captar y eso te da mucha información de lo que está pasando. Ahora mismo lo que vamos a escuchar está bajando de 2 o 3 veces. So, la repite 3 veces acá y la última la hace con esto. Y después vuelve al requinto primario. Otro detalle o un secreto, o no sé si lo es, cuando yo veo un video o no sé dónde ve el capotraste, y yo lo hacía esto más antes, cuando yo no tenía manera de buscar el capotraste, a veces en los videos los artistas usan el capo donde va, ¿no? Porque ellos tratan de, obviamente es un video, él no está tocando en vivo, pero trata más o menos de hacer o emular lo que él tocó. O si no, en vivo, cuando están tocando, tú puedes ver a cualquiera de los músicos y tienen que poner el capotraste donde va, porque si no, no van a tocar la música correctamente. O sea que eso es un truquito, un secreto que yo les he dicho a muchos de mis estudiantes por mucho tiempo y quiero compartirlo con ustedes. Vamos a ver la próxima parte, a ver qué sigue. Para que él vea que el dinero no lo es todo. Te enamoré con mi lujuria, yo controlo. Ok, ahí no me salió exactamente la última parte cómo va, pero como les había dicho, es solamente un rejuego. La idea es básica e incluso nosotros los bachateros, las líneas primarias, o sea, los solos, las introducciones, etcétera, las hacemos todas iguales, ¿no? Porque eso es una parte que debe de quedar intacta. Pero los versos y las otras partes son un poquito más improvisadas. Y esa es una de las razones por las que tú tal vez no encuentres mucha tablatura de las secciones como los versos. Por ejemplo, se me cayó el micrófono. All right. Vamos a escucharla. Eso es lo que pasa cuando uno se goza la partecita. Eso es. Vamos a ver la próxima. Eso es lo que yo creo que él hace y eso es un pattern que tal vez si le falten 1 o 2 notas es un poquito más consistentes. So, una vez más con la tablatura.
Esa es la segunda. La tercera, que es la más fácil. Y la cuarta, que el primer acorde, que es este, no se escucha muy bien. El último sí, el último yo sé que él hace, esto es machucado, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en el penúltimo acorde de la cuarta variación. Ok, él no hace nada, se escucha el bajo, o si lo hace, en el tema no se escucha, y acaba con lo siguiente. Sí, y acaba. Yo sé que son cuatro variaciones. Y ya, ese es el tema. ¿Cuánto tiempo llevamos? Tú agarras, te das cuenta de cuál es el requinto primario. Una vez que sepas ese, la parte en la que la música baja, que hace los acordes acá, rasgueados. La otra parte es en la que la guitarra... Esa es la tercera parte. Y la última que es entonces lo del bachatón. O sea que tiene estas cuatro partes. Y recuerda que en el requinto primario en sí hay algunas variaciones de lo que él hace en el tercer y en el cuarto compás. Por lo regular, el primero y el segundo se quedan intactos. Si a ustedes les gusta este tipo de video, me dejan saber. Para los que quieren aportar al canal, recuérdense que la mayoría de esos videos YouTube me lo desmonetiza. Y que si desean aportar al canal, ahí abajo les dejo un link de PayPal. Me ayuden a mí a hacer más contenido de mejor calidad. Así que hasta el próximo video. Let's go.